11:06 en la República Argentina, una mañana bastante linda la ciudad de Corrientes. En este domingo, obviamente, el espacio de Algo por Decir, radio y televisión, que se transmite a través de Canal 5 Televisión, estamos en Sudamericana, la 100.3, y también a través de el diario digital más leído de la región, radiosudamericana.com. Con nosotros en el día de hoy está el doctor Guillermo Rojas Bucelato, docente de la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho, un reconocido abogado también aquí del foro local. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. No, al contrario, por favor, gracias por la invitación. Por favor, nos llamaba la atención este libro que ha presentado, Proceso Penal Acusatorio. ¿Qué es? Bueno, este libro tiene una idea de contexto, básicamente, en el sentido de que estamos transitando en los últimos tiempos una transformación profunda de los sistemas de enjuiciamiento penal. Como tal vez la gente no tenga mucho conocimiento, pero tal vez habrá escuchado en los últimos días que el presidente de la Nación, por ejemplo, ha intentado nuevamente poner en práctica un código que se había ya sancionado hace más de 9 años, y ahora, después de un gran letargo que ha sufrido porque se intentó implementar a través de una comisión bicameral que realmente hizo muy poco para ponerlo en funcionamiento, ahora toma un nuevo impulso, va tomando un nuevo auge. Y en el ámbito local también, porque hace unos años empezamos a implementar un nuevo sistema de enjuiciamiento, y esto cambia totalmente los paradigmas del modelo procesal tendiente a alinearlo concretamente a los mandatos de la Constitución. Dicho en un lenguaje más sencillo, la Constitución, por ejemplo, pregona que los juicios tienen que ser orales, públicos, contradictorios. Esto hace a la transparencia, que la gente que se ponga en la vidriera de la sociedad el trabajo de jueces, fiscales, funcionarios y también los propios litigantes, incluso particulares. Bueno, vamos por parte porque ahí ya entramos con varios disparadores. Sí. Lo primero es que cuando piso un juzgado, no voy a hablar de la parte política porque voy por otro lado. Cuando piso un juzgado, cuando hablo sobre los nuevos códigos, especialmente que está implementado en Corrientes, el que se está queriendo implementar a nivel nacional, que recordemos el próximo 7 de mayo va a comenzar a implementarse en el distrito Rosario. Así es. Lo primero que me dicen es, se necesita mucho dinero para esto. ¿Por qué? Porque las estructuras edilicias no están dadas. Después me dicen, se necesita dinero y estructuras que no existen. Por ejemplo, lo que te dicen acá es, faltan más fiscales. Pero después cuando voy me dicen, los fiscales que faltan, salen un dinero que hoy no tiene y no hay en el Poder Judicial. Bueno, ¿es imperioso ir a un proceso penal acusatorio hoy cuando las condiciones no están dadas? Bueno, dos cuestiones. El sistema acusatorio es, en primer lugar, el sistema que lo establece la Constitución de 1853. Es decir, pasó un tiempo que todavía no podemos terminar de alinear el sistema de enjuiciamiento a los mandatos constitucionales, y siempre fue la excusa de turno la falta de recursos, la falta de dinero, la preparación y hasta la ideología que en ese momento existía, hacía que no era el momento propicio. El problema es que nunca es el momento propicio. Siempre viene el hecho de procrastinar la reforma procesal, y así llevamos más de 150 años. Entonces, el tema de lo económico tiene dos caras. En primer lugar, es un proceso caro de implementar, sí, pero es un proceso que a la larga abarata los costos. Para que la gente lo entienda, hagamos de cuenta que uno tiene un auto usado ya con muchos años y muchos kilómetros y se vive descomponiendo y tenemos que llevarlo una y otra vez al mecánico. Entonces, ¿qué ocurre? Nos empezamos a plantear la idea de comprar un auto 0 kilómetros. Cuando compramos un auto 0 kilómetros, lógicamente es caro. Nos tenemos que endeudar, contraer un crédito, pero cuando compramos el auto 0 kilómetros, resulta que todos los costos de mantenimiento se reducen. Entonces ahí yo creo que es el ejemplo más claro en la cual tenemos un sistema de enjuiciamiento que a la larga abarata muchísimo el tiempo
y el costo de litigación. Pero al momento de implementar, lógicamente genera un shock que es difícil de asimilar con pocos recursos. Es muy interesante escucharte, no solamente por tu conocimiento, sino también por una cosa particular. Sos abogado particular. Así es. Yo cuando voy a algún tribunal o en la calle misma y me encuentro con los abogados, todos me putean. Pero todos me putean por decirme, este código nos está quitando trabajo, nos quitan trabajo. De hecho, tengo conocimiento que se realizaron varias reuniones dentro del mismo ámbito del Colegio de Abogados. Yo he participado también. Sobre esta cuestión, sobre estos cuestionamientos. ¿Qué le digo yo a ese abogado que me dice, yo no puedo trabajar, me estoy quedando sin trabajar porque precisamente este código, y ahí comienza absolutamente todo? ¿Qué le digo al abogado particular? Particularmente entiendo, y a más de un año que se implementó en la ciudad de Corrientes Capital, y ya hace unos varios años en algunas circunscripciones del interior, yo cada vez empiezo a cambiar un poquito más la perspectiva y entiendo que estamos pasando ya cada vez dejando atrás el shock del cambio. Es decir, un cambio de un sistema por otro no puede ser algo placentero. Lamentablemente todos nos tenemos que adaptar al cambio y esto ha significado básicamente que costó mucho poder adaptarnos a todos, jueces, fiscales, empleados, litigantes. Entiendo que tal vez se implementó de una manera tal vez abrupta y no de la mejor manera posible, en el sentido de que hubiese sido lo ideal primero crear fiscalías, crear los ámbitos de infraestructura edilicios apropiados para que la gente entienda un juicio. Pasar de un juicio escrito casi a un juicio oral requiere de salas de audiencia, requiere de recursos audiovisuales para poder grabarlas, requiere de tener dispositivos electrónicos, como por ejemplo tomar audiencias por vía telemática. Bueno, cada vez tenemos más, pero al tiempo de haber implementado. En su momento, obviamente, estos recursos son acotados, faltan, y falta el personal, digamos, en el sentido, lo ideal sería tener 10 fiscales más que hagan este trabajo. Pero vuelvo a insistir que con muy buena voluntad, sobre todo de los recursos humanos, se está llevando adelante la reforma. Bueno, tal vez no de la mejor manera posible, pero se está haciendo. Esto estamos intentando mantener este diálogo de una faja académica, obviamente, fruto de tu experiencia, pero vos no sos ni abogado defensor ni del rubro de los abogados, ni abogado defensor del rubro del Poder Judicial. No defiendo ningún... No quiero dejar en claro esto, digo, para que no se malinterpreten ni tus dichos ni para dónde voy. Yo personalmente miro, escucho y trato de preguntarte lo que voy escuchando y lo que me van diciendo. Los abogados me dicen habitualmente, esto mata a la profesión porque no tenemos tiempo, no hay tiempo para nada, y termina siendo un acuerdo entre fiscales y defensores. Bien, todo acuerdan entre los fiscales y defensores, y cuando nosotros queremos entrar, ya se hizo todo, el comienzo se hizo todo mal. Bien. Eso es lo primero que me dicen. Yo escucho eso y digo, bueno, pará, yo no litigo, pero miro y digo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo esto lo explico o cómo esto lo puedo llevar a terreno para decirle a la sociedad? Bueno, y la verdad, cuando uno mira las audiencias, ven todos los defensores oficiales y todos los fiscales. No digo que no trabajen bien los defensores oficiales, no digo que no trabajen bien los fiscales. Yo en esa discusión todavía no estoy, porque estoy queriendo entrar en el tema del sistema, precisamente. ¿Qué respuesta le doy a eso? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, sí, el sistema lógicamente ha tenido sus problemas, bastantes problemas, y yo creo que cuando uno hace una reforma de esta naturaleza, el sistema tiende a autoprotegerse. Es como el cuchillo del Martín Fierro. Esto está hecho para lastimar al que está enfrente. Claro. Nunca está hecho para lastimar al que está dentro del sistema. Porque el sistema, o sea, el funcionario, guste o no guste, va a cumplir su trabajo a las 1, a las 2, a las 3. A veces, si está de turno, las 24 horas, se va a volver a su casa. El tema es que el abogado litigante es el que, cuando el sistema anda, siente las consecuencias indirectas y el justiciable siente las consecuencias directas. Entonces, esto genera, lógicamente, que si no se sabe atravesar
esta tormenta, vamos a salir con el barco hundido, digamos. Pero yo insisto, yo estoy viendo cada vez un poco mejor, estoy viendo avances significativos en grandes problemas que presentaba y que yo creo particularmente que los abogados, luego que pasen este shock y se empiezan a adaptar, van a encontrar nuevamente la salida a esto. Yo creo que hay un problema ahí, en este sentido. Creo que hoy por hoy estamos viviendo, digamos, prácticamente la defunción de los abogados, disculpame el coloquial, los abogados tutti frutti. Es decir, esos abogados que hacían todo, que se iba y ejecutaba un pagaré y después hacía una excarcelación y después hacía una sucesión y después tenía un problema de familia. Esos abogados ya prácticamente son los menos. Yo prácticamente creo que la especialidad va llevando a que los abogados terminen cada vez siendo más parecidos a los médicos, que cada uno en todas las profesiones pasa eso, a un rubro específico. Sí. Y entonces pasa que si yo, por ejemplo, llevo un expediente de familia a la mañana, después tengo un cheque, un pagaré, tengo que hacer un mandamiento, es decir, para que la gente entienda, tengo que ir a hacer un embargo, y después me citan en una audiencia en la oficina judicial porque tengo que ir a asistir a un acto que ahora se llama formalización de la imputación, o me llaman para discutir una medida de coerción. Obviamente, si me llaman por la celeridad que tiene el nuevo sistema, me llaman a la mañana para que vaya a audiencia a la tarde y probablemente no me guste. ¿El desafío es que los abogados tienen que estar más preparados? Varias cuestiones. Una es la preparación y otra creo que es la predisposición. Es decir, uno tiene que saber que si va a litigar en derecho penal con este sistema, ya tiene que disponer del tiempo necesario para dedicarse a que si lo llaman tiene que estar inmediatamente. Claro, porque hay audiencias sábado y domingo también. También. Los plazos son corridos. Voy a otro tema que se lee habitualmente. Puerta giratoria. Hay personas que dicen, claramente hay casos y ejemplos que se viven en la cotidianidad, es decir, ayer robó, hoy ya está libre, ayer robó, hoy ya está libre. Este tiene 12 casos, 12 legajos, porque ahora ya no se llama expediente, nada, 12 legajos, 12 veces robó y sigue libre. ¿Qué respuesta le doy a eso? Bien, dos cuestiones. Primero y principal, yo creo que hay una falta de cultura cívica. La gente, justamente en el libro que vos acabaste de mencionar, yo hago una ecuación y le digo, para la gente la justicia es un delito, una persona detenida y una condena. Y en ese orden. Es decir que, fijémonos los medios periodísticos, cuando hay un delito, ¿qué es lo que sale? Hay un delito, pero ya hay una persona detenida. Entonces todos quedan contentos, todos quedan tranquilos. No hay ningún detenido, como que si el valor justicia está determinado por la privación de la libertad inmediata de una persona cuando ocurre un hecho que conmociona a la sociedad o a la opinión pública. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la Constitución indica que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Y también hay que tener en cuenta que la libertad durante el proceso tiene solamente un fin de garantizar el resultado mismo de ese proceso. Es decir, la finalidad de la prisión preventiva es concretamente evitar que el imputado se escape o evitar que el imputado en libertad me perturbe la investigación. Entonces, cuando en un proceso algún sujeto está imputado de un delito determinado, estos son los únicos fines por los cuales yo lo puedo privar de libertad. Si yo privo de libertad a un sujeto, por ejemplo, porque entra y sale, yo estoy haciendo lo que técnicamente se llama prevención especial negativa. ¿Qué significa eso? Meto a un sujeto preso para inocuizarlo. Claro. Es decir, para evitar que siga cometiendo delito. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema contrario a la lógica constitucional? Que si la lógica constitucional me dice usted es inocente hasta que se muestre lo contrario y solamente lo puedo poner en prisión para asegurar el resultado del proceso, si lo pongo en prisión por otra finalidad,
esto es inconstitucional. Pero es como un adelantamiento de pena sin condena. Está bien, pero ¿sabés lo que pasa en eso? Sí. Yo te voy a decir lo que pasa cotidianamente. Ese tipo vino, me robó y estaba todo filmado, todo grabado, todo testigo, está todo. Y sigue libre. Ujú. Eso es lo que te dicen. Claro. Es lo que ocurre habitualmente. Bueno. Te dicen, a ver, casos de esto hay muchísimos que dicen, pero el tipo todos vimos que robó, todos sabemos que robó y sigue libre. Y pasan los meses y sigue libre. Bueno, ahí lo que podría hacerse, como digo, es básicamente garantizar a través de una detención muy breve y automáticamente someterlo a juicio y condenarlo. Ahora, si nosotros, también esta es la mirada desde adentro, si nosotros a una persona, porque hay prioridades, digamos, dentro de la organización de la justicia, tenemos otro gran drama. Hay prioridades. Pero ¿por qué hay prioridades? Cuando en realidad la prioridad... Insisto, yo creo que es una mala prioridad, ojo, mala prioridad. Te iba a decir, la prioridad, ¿cómo funciona? Causas con detenidos van corriendo, causas sin detenidos van caminando. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo libero a este sujeto que generó un enorme problema y al poco tiempo ya me desentiendo de él, no lo continúo adelante con el proceso y le pongo una condena y le hago cumplir la condena, sí. Este sujeto que cometió un delito pequeño, luego después viene una escalada de violencia que o termina a mano de un justiciero que lo mata, o termina robando, o termina cometiendo delitos más graves. Que ya pasó, pero te pongo en otro problema. Sí. Ese delito que denominado menor, entre comillas, sí. Tranquilamente fue que le asaltaron a mi mamá de 80 años y la tiraron al suelo robándole un celular. Mi mamá no quiere salir de su casa porque precisamente le pasó eso. Digo en términos genéricos, sí. Porque esto no es que le haya ocurrido a mi madre, sino que ocurre habitualmente. Digo, claro, el tipo está libre y mi mamá está presa porque tiene el temor de salir de la casa. Yo lo puedo contar por experiencia personal. A mí me entraron a robar 3 veces a mi casa, sé quién es. Y al ser menor de edad, lamentablemente... Bueno, pero ahí te estás metiendo en otra cosa, pero no es la cuestión menores, claro. Que es mucho más compleja. Es mucho más compleja, pero porque también, digamos una cosa, menores no se legisló. Lo que legislaron el Código Procesal Penal... Se olvidaron de los menores. No legislaron menores. Así es. Digo porque después aparecen como próceres y esto eximo a la política. ¿Sabes por qué eximo a la política? Porque a la política le dieron un paquetito cerrado. Y en eso estaban integrantes del Poder Judicial, de la Facultad de Derecho, que hicieron ese paquetito cerrado y le dijeron, esto es. Y la política dijo, ¿esto es lo que quieren ustedes? Perfecto, aprobamos. O sea, ese también es un detalle que no es menor. Pero ojo, bueno, este no fue el proyecto aprobado, digamos... Vamos a hablar, en los dos lugares ocurrió lo mismo, en los dos ámbitos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial. Se habían discutido una serie de proyectos de reforma del Código y los que terminaban aprobando no fueron ninguno de los que se habían discutido desde la academia, desde la abogacía organizada, desde el sistema. No, es otro. O sea... Nosotros estábamos discutiendo antes de este pero código. Ahora me va a decir que no hay padre de la criatura. No, este código de corriente. Que yo me acuerdo clarito la foto de quiénes eran que redactaban, porque en ese momento tocaba cubrir cuestión legislativa y ella claramente se iban con el proyecto. Claro, sí, pero no fue. El Superior Tribunal de Justicia hizo una opinión que me llamó poderosamente la atención en su momento, diciendo que, por ejemplo, había que hacer la división del Ministerio Público. Cosa que uno no termina de entender, ¿no? Cómo hoy vamos a una audiencia y el Ministerio Público está en los dos lados del mostrador. Así. Vos me explicaste todo desde la academia, todo muy lindo. Vos me decís, no, porque tiene que estar un lado, tiene que las dos partes, pero las dos partes dependen de lo mismo. Bueno, sí, eso en el ámbito del Ministerio Público ocurre eso. Yo creo que eso se tiene que solucionar, lógicamente, tiene que dividirse el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de la Acusación, como ocurre en el ámbito federal. Pero claro. insisto, los proyectos de códigos que más se discutían no fueron ninguno de estos. Este código de corrientes es básicamente sigue el modelo del Código Procesal Penal de la Nación con retoques, que yo creo que son retoques muy cuestionables. Por ejemplo, no dejarle a la víctima que actúe como actor civil en el proceso penal, que lo teníamos hasta en el viejo código del cual nos quejábamos, que era vetusto, antiguo, inquisitivo, y resulta que ahora a la víctima no le tiene que ir
hacer una duplicación de proceso, uno en el proceso, ir a llevar su reclamo en el ámbito penal y después tiene que ir a hacer una demanda civil para pedir un resarcimiento económico. No se puede unificar esas cosas. Tiene que andar por todo Por tribunal. Uno de los retoques que se le hizo, que el Código Procesal Penal de la Nación, que era el modelo, no lo preveía, por ejemplo. No ahondamos en el tema que te planteaba recién sobre lo que significan los delitos para la justicia menores, pero que en realidad hace a la cotidianeidad de la ciudadanía. Sí. Digo, ¿por qué? Porque a una persona mayor que le roben, que le dejan tirado, que le roben en forma violenta, le cambia mucho la vida. No, es que yo considero que eso no son delitos menores, son delitos sumamente graves, porque esta cuestión de la cotidianidad con la que se encuentra todos los días los ciudadanos comunes, genera, insisto, puede ser una escalada de violencia que termine después el que hizo justicia por mano propia, o termina, por ejemplo, en que estos sujetos cada vez van cometiendo más delitos hasta llegar un momento de que no cometen algo grave. Yo siempre le cuento el chiste, digamos, a mi alumno le cuento el chiste un chiste digamos, no muy gracioso, pero es más que nada como una parábola, digamos, en la cual una señora le llama y le dice, mire, le llama a la comisaría y dice, me están entrando a robar, le dice. Bueno, señora, pero no hay móvil en este momento. Bueno, pero mire que el ladrón ya está acá en el patio de mi casa. Bueno, señora, pero no hay móvil en este momento, por favor, no deje de molestar. A la tercera llama, señor, ¿sabe qué? Entró el ladrón, lo maté. Bueno, espere, y ahí se fue la policía, se fue el jefe de la policía, los fiscales, todo el mundo a la casa de la mujer, porque hasta que no ocurre algo de eso, parece que el sistema no reacciona, como que el sistema está dormido. Y eso es lo que está mal. Entonces, yo digo, si el sistema funciona como corresponde, un caso de un delito menor, de este NN, digamos, que un día entra y sale, la primera vez tiene que entrar y salir. La segunda vez, esta causa tendría que llevarse a juicio y terminar en una condena rápidamente. Este tipo de causas, donde, por ejemplo, se lo encuentra en la escena del crimen, primero está previsto el sistema de flagrancia en el Código Nuevo, cosa que prácticamente no se usa. Y es una herramienta que debería utilizarse porque para eso está prevista, para que los casos donde fueron encontrados en el hecho hay mucha prueba y no hay que investigar demasiado, automáticamente, después de formalizarle la acusación, se le hace la acusación, se va a juicio oral y se lo condena. Sí. Y se lo condena a cumplir, si corresponde en efectivo, si no, se le puede dar una oportunidad más, pero ahí sí ya va a tener, digamos, un antecedente. La historia dirá que la flagrancia lo colocaron en el Código, gracias a Dios, porque el Superior Tribunal de Justicia había sacado una acordada legislando sobre flagrancia en su momento. Sí, ya la teníamos en vigencia, inclusive antes de entrar al Código. Por esa manía que le gusta mucho, por ahí, dedicarse a legislar cuando es un poder judicial, no poder legislativo. Eso es motivo de otro libro que escribí. Son justamente el tema de antes de la entrada en vigencia de este código, bueno, una serie de normativas que había hecho el Superior Tribunal donde se modificaba ciertos institutos y bueno, hacía muy difícil por ahí entender el Código Viejo por toda la reforma que habían, en algunos casos legislativa, en otros casos por acordada y hasta por resoluciones se creaba un criterio en el cual a través de un criterio todos teníamos que saber, digamos, que esta regla se iba a aplicar de una manera por un criterio modificado en el código. Es algo bueno, digamos. Sí. Me viene a la mente, por ejemplo, un caso concreto, la causa Brian Suárez, por ejemplo, donde a través de un criterio se estableció que los casos donde intervenían menores tenían que dictarse sentencia condenatoria para los menores con la integración del juez de menores. Esto no lo decía el código. No. Y ahora tenemos el mismo problema, porque también se está legislando de esta manera ante el vacío legal que contiene el Código Nuevo del régimen penal juvenil. Procesal penal, perdón. Última, porque ya se nos fue recontra el tiempo. ¿Este código favorece a los grandes delitos? Porque los grandes delitos llevan mucho tiempo porque tienen un volumen importante. Los delitos denominados de estafas grandes o de corrupción siempre tienen mucho tiempo de análisis.
¿Esto favorece cuando acortás todos los plazos a los grandes delitos? No. La problemática es dificilísimo de poder explicar en pocas palabras. Vamos por parte. En primer lugar, si este código empieza a funcionar, y yo creo que estadísticamente se está empezando a demostrar, en el ámbito federal, por ejemplo, las estadísticas que mostró Salta, el único lugar donde se aplica. El único lugar donde se aplica fueron muy buenas, donde se terminaron muchos procesos en poco tiempo, y en Corrientes está pasando lo mismo. Porque al darse la posibilidad, por ejemplo, de hacer acuerdos entre la víctima, etcétera, etcétera, los recursos, que son muy pocos, son más, empleados para las causas verdaderamente importantes. Entonces, la idea es que no se distraiga la atención de los hechos graves. Y graves no quiere decir solamente que mataron, robaron, delito de sangre. Significa todo tipo de delito, porque si tenemos un hecho de corrupción, notablemente es grave, aunque no toque directamente al ciudadano de a pie, indirectamente puede generar un problema enorme, porque digamos, un hecho de corrupción puede hacer que no haya calles, caminos, escuelas, y todo eso termina después conspirando, digamos, a afectar y aumentar la criminalidad. Entonces, y desde el punto de vista estricto, formal del código, prevé también casos especiales, un capítulo especial para este tipo de delitos, en los cuales por ejemplo, tiene como regla el alargamiento de los plazos. Entonces, si uno está sometido a un proceso de estos denominados delitos especiales, entonces el código contempla la posibilidad de alargar los plazos, los trámites tienen otra dinámica que le permite que, por ejemplo, no queden en la nada. Lo cierto, lógicamente, son delitos difíciles de investigar, son delitos complejos y por ahí, insisto, la dinámica del problema cotidiano de todos los días lleva a que la atención principal, y esto es cierto, se ponga principalmente en los delitos de la delincuencia común, violaciones, robo, y principalmente si hay personas detenidas. Y cuando no hay personas detenidas, este tipo de delito por ahí lo vamos procrastinando, lo vamos esperando a ver que total no es tan urgente y bueno. Manejando los tiempos de la justicia. Así es. Bueno, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, por supuesto. Muy lindo conversar con todas estas cuestiones. La verdad que dejaste abierto muchísimas cosas que se pueden seguir hablando y que seguramente lo vamos a hacer en otro momento. Cuando quiera, estoy a disposición. Gracias por venir. El doctor Guillermo Rojas Bucelato con nosotros. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias.